El gusto de recibir a Daniel Rodríguez, que es el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, la propuesta es conversar estos próximos 10 minutos sobre cómo se plantea la oposición política, empezando por General Porredón en este momento muy particular de la Argentina. Mirá, nosotros, desde el punto de vista del espacio político, es evidente que estamos muy satisfechos. Nosotros hemos podido consolidar la fuerza del Frente para la Victoria y hemos podido aumentarla. Hemos pasado a tener ahora 6 concejales en el nuevo mandato. Y me parece que hemos consolidado una fuerza política y una fuerza de acción y de, diría yo, de discusión sobre un proyecto de ciudad que nos va a tener como grandes protagonistas en el 2019. Uh-huh. El peronismo que no ha sido gobierno en General Porredón, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros es evidente, porque esto no lo podemos dejar de lado en el análisis, que bien vos sabés como periodista y que profundiza estos temas, que recién el peronismo está zanjando todas estas discusiones, peronismo, peronismo, hasta discusiones que se prolongan a décadas atrás, y que de alguna manera han quedado resabios, siguen habiendo discusiones, pero cada día se consolida más, desde mi punto de vista, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que lo ha consolidado en los votos, y que de alguna manera, cuando uno visualiza en la acción, en el discurso, en la actitud, creo que cada día más se consolida esto, y esto le viene bien al peronismo, porque es un movimiento que fundamentalmente necesita de líderes, ¿no? ¿Pensás que se va a zanjar esta cuestión del peronismo, digamos, de los dirigentes para abajo, o se va a zanjar en las discusiones y en los planteos que se hagan en el Congreso, por ejemplo? Mira, la realidad se va a zanjar de ambas maneras, ¿no? Lo que sí yo creo, y que a partir de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y en general cuando se visualiza qué es lo que pasa, que fue una discusión que se tuvo en el momento que Unidad Ciudadana dijo que no iba a participar con el PJ, sí. Una gran discusión. Y yo dije, el PJ siempre en la consideración del peronismo, en su profundización ideológica, el PJ fue un instrumento. Perón lo planteaba de utilización 6 meses antes de las elecciones, sí, y 6 meses posteriores. Es decir, que no era la base de la discusión ideológica si era el PJ o no era, y los resultados de las elecciones después lo demostraron. Los peronistas estuvieron donde nosotros pensábamos que iban a estar. Lo que así me parece que poco a poco se va a consolidar el liderazgo de Cristina, y me parece que poco a poco todos los peronistas van a comprender, entender la nueva realidad del peronismo. Y me parece que es de ambas partes, es decir, porque a mí no me gusta mucho hablar de ambos lados diciendo kirchnerismo y peronismo, pero era parte de una realidad. Yo creo que si hay un esfuerzo, que quienes tenemos más años y venimos de otro proceso, de un peronismo distinto y demás, tenemos que ser prenda de unidad, prenda de consolidación en la etapa que viene. A mí me parece que a pesar de las dificultades y a pesar de los resultados electorales, me parece que el futuro nos depara una responsabilidad mayúscula. Bueno, lo que estás diciendo tenés antecedente para decirlo, porque en General Porredón y en la quinta sección electoral no recuerdo un dirigente anterior a vos que haya apoyado a Néstor Kirchner. A posteriori fue en su momento quien era intendente de Ayacucho, pero primero fue Daniel Rodríguez. Entonces ese es el antecedente que de alguna manera puede estar reforzando lo que está señalando. Ahora, para que el peronismo llegue a gobierno en General Porredón, ¿cuántas cosas tienen que pasar? No, tenemos que tener una actitud que yo creo que estamos muy encaminados como espacio político y como bloque, fundamentalmente, una actitud de criterio de mucha seriedad, de un planteo que a veces no se pierda en el ideologismo, sino en la práctica cotidiana. Yo siempre digo, la gente requiere ideología en un porcentaje. El resto es la vida cotidiana, es el asfalto, es la luz, es el gas, son sus necesidades, es la educación, es la cultura. Y creo que Mar del Plata está necesitando un espacio político como el nuestro, y lo digo... A veces no hay ninguna de las dos cosas. Es claro, sin ufanarme, pero me parece que estamos en condiciones de dar una batalla importante.
hacer un proyecto de ciudad que se consolide, discutir el entramado jurídico, administrativo y económico del Estado municipal, que está colapsado totalmente. Este Estado, haya buena o mala voluntad, buena o mala gestión, está colapsado estructuralmente para responder a esta ciudad, a las necesidades que se tienen. Estamos trabajando hasta en los más mínimos sentidos para una ciudad que no existe más. Entonces me parece que toda esta discusión se tiene que plasmar. Ojalá existiera una clase política que pudiéramos discutir en serio políticas de Estado. No se va dando, se intenta, pero no se va dando. Y ojalá a lo mejor nuestro espacio político sea la piedra fundamental de una discusión seria en este aspecto. Porque me parece que Mar del Plata lo precisa, y es un desperdicio lo que pasa en esta ciudad. Yo siempre digo, una ciudad 5 universidades, cerca de 1 millón de habitantes, una ciudad tiene aeropuerto, tiene puerto, es la segunda... Sí, pero mirá qué detalle, 5 universidades, en una de ellas pública, y el estudio del boleto de colectivos, por ejemplo, nunca pasó por ninguna de ellas. Claro. Bueno, como pasan... Yo te pregunto, ¿qué articulación existe entre los gobiernos municipales, por ejemplo, y las secretarías y las organizaciones de extensión universitarias, donde hay cientos de proyectos muy útiles para eso? Nunca son utilizados, nunca son discutidos. Estamos encerrados en un criterio muy chiquitito de una ciudad, vuelvo a repetirte, que no existe más. Si vos agarrás, bueno, está en la superficie hoy el boleto de colectivo, pero voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo que utilizo siempre. Los recorridos de los micros están para una ciudad que no está más. Bueno, aunque no sea un estudio vinculante, probemos con una alternativa no vinculante y después sopesamos entre lo que se está haciendo, por ejemplo, con el estudio de costos del Departamento Ejecutivo en cuanto al boleto y cuánto le da un estudio a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Comprobar, no se pierde nada. Totalmente. Y fíjate que, bueno, en esa discusión ya lleva años, por ejemplo, la línea testigo. Una línea testigo municipal que permitiera, como sucede en muchas ciudades de la Argentina... Como estaba cuando estaba el socialismo. Exactamente. ¿Por qué no se aplica? Entonces hay que empezar a hablar claro. Me parece que esa es la necesidad y nosotros tenemos la decisión política de hacerlo. Por eso quizá lo de ayer fue una actitud un tanto brusca, pero quisimos marcar realmente para qué estamos y para dónde vamos, qué queremos hacer de esta ciudad, y queremos hablar claro. Hablaste de un sistema que está colapsado y yo por lo menos vengo insistiendo desde hace muchos años en que por más que se logre juntar toda la plata del presupuesto, no termina de satisfacer las necesidades de 1 millón de personas que vivimos en General Porredón. ¿Por dónde tiene que ir entonces el Estado municipal? Primero una rediscusión totalmente sobre lo que significa la producción, lo que significa el trabajo, qué realidades y posibilidades tenemos reales que no son explotadas, que no están tomadas en cuenta, qué cosas que ya existen habría que rectificar y ordenarla de otra manera. Me parece que todo eso es muy posible, y la verdad, esta es una ciudad que siempre es vista por los gobiernos centrales con simpatía. Por lo tanto, siempre... Y por los votos. Exactamente, el auxilio existe, siempre está. El problema es cómo lo invertís, y si lo invertís nada más para un gasto del día, o lo utilizás en proyectarte hacia adelante. Lo que no se puede seguir con viejos criterios, que la culpa de los empleados municipales, que la culpa es esto. No, hay que reestructurar toda una discusión. Cuando vos te pones a analizar qué pasa con la estructura de determinada secretaría, te das cuenta que no existe. No existe para esta ciudad, no puede rendir sus frutos, y ni que hablar si a eso le sumás ineficiencia en el mandato para la gestión, ¿no? Ya que hablaste del reordenamiento del peronismo, ¿estás convencido de que en 2019 ganan en General Porredón? Estoy casi convencido, sí, estoy muy entusiasmado. A mi edad, la verdad que yo ya quería ir largando, pero me ha entusiasmado mucho. Me parece que todo lo que se ha generado en estos años, de 12 años de gobierno kirchnerista, la aparición de los jóvenes, su entusiasmo, su fuerza, su capacidad,
me parece que son todavía están desaprovechados. Me parece que uno puede aportar mucho hacia eso, me parece que puede dar una mano en que ese tipo de organización, ese tipo de proyecto pueda desarrollar en estos jóvenes una nueva expectativa, y me parece que Mar del Plata merece darnos una oportunidad, ¿no? Daniel Rodríguez, muchas gracias como siempre. No, muy amable, ¿eh? a vos.